También. Buenas noches, estimados participantes. ¿Sí me escuchan? Sí, correctamente. Buenas noches.
Ay, vamos. Buenas noches, estimados participantes. ¿Me logran escuchar, por favor? Por medio del chat, ¿me pueden confirmar? Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Ruth. Sí les solicito, por favor, a las personas que van ingresando a apagar sus audios para posterior a eso poderle brindar espacio a nuestra ponente y poder continuar con las clases. Buenas noches, estimados participantes. Un gusto conversar con cada uno de ustedes. Les saluda Harold Navarro, soy el coordinador encargado de brindarles toda la información sobre el taller de TDAH. Un gusto conversar con cada uno de ustedes. A continuación, les voy a brindar una presentación para que conozcan lo que es Accedu y posterior a eso le estaré dando el pase a nuestra ponente. Muchas gracias. Si logran ver la diapositiva, por favor, ¿me pueden confirmar? ¿Quiénes somos? Somos un instituto educativo con más de 2 años de experiencia brindando una formación integral en nuestros diplomados de calidad y profesionales. Brindamos lo que son especialización y diplomados dentro del ámbito de cualquier taller que estamos brindando, que son más de 33 talleres actuales gratuitos que estamos brindando. Si quieres una información más detallada sobre nuestros diplomados y especialización, también te podemos brindar el acceso por medio de manera interna. Nos puedes visitar a nuestra página oficial de Accedu, que nos puedes solicitar nuestras promociones vigentes a través de nuestra página oficial. Actualmente contamos con una certificación universitaria. Estamos brindando 4 diplomados de la marca Accedu, que son estimulación temprana, terapia cognitiva conductual, estrategias de intervención en niños con TDAH, que es un concepto, lo que vamos a ver de los conceptos básicos de TDAH que vamos a tratar en ese taller para que puedan ampliar su conocimiento referente a este trastorno. Si quiere potenciar o mejorar lo que es su perfil profesional, pueden contar con una especialización o diplomado.
es para cualquier parte del país, porque lo vamos a brindar por medio de la plataforma virtual de Zoom. Vamos a crear un grupo, vamos a crear una plataforma virtual donde ustedes van a poder ver el material de estudio, las clases grabadas. Son 8 meses, son 32 sesiones, es una vez por semana, 4 veces al mes. Una vez que nosotros brindamos una certificación, te invitamos formalmente por medio de plataforma Zoom para que puedas acceder a la graduación culminados los 8 meses. Nos puedes visitar en nuestra página oficial de Facebook, TikTok o Instagram para que puedas conocer actualmente las promociones vigentes o contactarme directamente a mí para mostrarte actualmente la variedad de diplomados que tenemos. Por ejemplo, puede ser terapia ocupacional, terapia del lenguaje, que son muy solicitados para el tema psicológico y psicoeducativo. Actualmente vamos a iniciar con la primera clase del día de hoy, que son TDAH, el neurodesarrollo y funciones ejecutivas. Conoce actualmente a nuestra ponente, la magíster Arlene Estefanía Rodríguez, una destacada profesional en el ámbito de psicología, magíster en psicología clínica, tiene una segunda especialidad en la Universidad Católica de Trujillo. Pueden ustedes contar con un diplomado o una especialización con ella para que tengan una asesoría personalizada en sus casos, ya sea con sus hijos o estudiantes. Vamos a esperar la confirmación de nuestra ponente para que nos dé, para darle el pase. Posterior a eso, ahorita actualmente estamos brindando estos talleres gratuitos para que poder mejorar lo que es las habilidades de nuestros niños o estudiantes. Actualmente en Perú contamos con un 5%, 10% con estos casos y necesitamos como profesionales prepararnos para cualquier caso, ya sea en casa o en aula, ¿no? Muchas gracias, estimada Vázquez, por confirmarme. Buenas noches, estimada Teresa. Confírmenme si lograron escuchar la presentación por medio del chat, esperando a la magíster para que se conecte y continuar con la clase. Por medio del chat, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escucha? ¿Qué tal? Soy la licenciada Estefanía Rodríguez. Ya me encuentro aquí para iniciar la sesión del día de hoy. Buenas noches, magíster. Le doy el pase para que continúe con su primera clase y estaremos atentos todos para aprender un poco más sobre TDAH. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Vamos a empezar el día de hoy. ¿Pueden visualizar la presentación? Muy bien. Entonces, vamos a empezar hablando acerca del TDAH, ¿no? Si bien esta primera sesión se denomina TDAH, el neurodesarrollo y las funciones ejecutivas, en un primer momento vamos a definir, ¿no? ¿Qué es lo que conocemos del TDAH? Antes de poder de repente saber un poco acerca del neurodesarrollo, acerca de los niños con este trastorno o la presentación de las funciones ejecutivas en este trastorno, vamos a conocer un poquito acerca de cómo es el TDAH. Contamos con una horita nada más para poder de repente brindar todo este contenido, así que vamos a tratar de primero recibir la información, luego vamos a dar una pausa para que ustedes me puedan brindar todas sus dudas, todas sus consultas y posteriormente vamos a culminar la sesión, ¿no? Sobre todo dando paso a la siguiente sesión que va a ser el día de mañana, en donde vamos a explorar un poquito más acerca de este trastorno, ¿sí? Así que vamos a empezar con la sesión número 1, que es conociendo el TDAH. Antes de empezar de TDAH,
vamos a hablar un poquito acerca de una breve historia de cómo se empezó a investigar ese trastorno, ¿no? Cada trastorno tiene obviamente una línea de investigación que data desde hace muchos años, ¿no? El TDAH, a pesar de que es considerado un trastorno que tiene una historia bastante reciente, podemos hablar de que desde 1798 ya Sir Alexander Crichton hablaba un poco acerca de las primeras observaciones que se observaban en niños con la presencia de ciertas dificultades atencionales, ¿no? Él era un médico de lo que es el país de Países Bajos y empezó a trabajar con pacientes con diversos trastornos mentales. Entonces, él empezó a observar principalmente, ¿no? Ciertas dificultades atencionales que generaban a los pacientes otras dificultades u otros trastornos mentales. Entonces, en una serie de libros como Un cuestionamiento sobre la naturaleza, y el origen de la descomposición mental, él tomaba mucha importancia acerca que las dificultades atencionales en la infancia conllevaban posteriormente a la aparición de otros trastornos que obviamente generaban una disfunción a nivel mental. ¿Sí? Entonces ya tenemos esa primera descripción que nos ponía en alerta acerca de estas dificultades atencionales, ¿sí? Él principalmente indicaba que observaba una incapacidad para atender en un grado necesario a ciertos objetos, como también una incapacidad para separarse de una impresión y tomar otra, ¿no? Como que había ciertas dificultades allí para poder tener el proceso de flexibilidad. Pero no es hasta 1844 que Heinrich Hoffmann realiza lo que es una descripción del comportamiento típico de una persona con TDAH y lo hace de una forma bastante curiosa. Hace principalmente una prosa, un pequeño poema, ¿no? En donde él hace un detallado de cómo se presenta el TDAH en un niño, en la historia del travieso Philip, ¿no? A modo de poder, ¿no? Generar un poema en donde sean un poco más ilustrativo, ¿no? Poder identificar a un niño, ¿no? O a un infante que presenta estas dificultades, ¿sí? Y entonces aquí él principalmente, él era también un médico, ¿no? Aparte de generar todos estos poemas, empezó a observar la presencia de esta dificultad en ciertos niños y empezó a generar estas descripciones, ¿no? Pero no es hasta 1909 en donde ya se empiezan a hacer observaciones un poco más clínicas, ¿no? Aquí Sir George Frederick Steele, que es considerado prácticamente uno de los pioneros en las investigaciones del TDAH, empieza ya a hacer una observación más clínica, toma apuntes de Crichton, toma apuntes de Hotman y empieza ya a hacer un detalle más clínico, más observacional, ¿no? Acerca de qué es lo que presenta una persona con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Aquí principalmente él empieza a observar estas particulares condiciones, ¿no? Relacionadas sobre todo con cierta dificultad en el control moral, ¿no? En ese tiempo, 1909, los niños tenían una rigurosa forma de enseñanza, tenían una rigurosa forma de poder aprender ciertos constructos morales desde la infancia y él empezó a notar que había una normalidad en el aprendizaje de este control moral. Y es por ello que empieza a seleccionar todos estos casos con estas anormalidades y empieza a hacer todo ese detalle ya pasándolo a un modo más clínico, dado que Steele era un En la psiquiatra casa de familiar. que lograba generar toda ¿Qué hay? esta dinámica, ¿sí? Eh, por favor, sí les recomiendo que si pueden mantener sus micrófonos apagados para poder de repente mantener el ruido no un poquito disminuido, ¿sí? Muchas gracias.
Muy bien, vamos a pasar ahora ya a 1932, que es aproximadamente 30 años después, en donde Hans Pollock y Franz Karmel empezaron ya a reportar e incluso denominar el trastorno hipercinético de la infancia, ¿sí? Aquí ya no solamente empiezan a hacer ciertas observaciones, no solamente empiezan a poder empezar a enfatizar en la sintomatología clínica, sino ya empiezan a catalogar, ¿no? Este trastorno con un nombre en específico, ¿no? Que es el trastorno hipercinético de la infancia. Y hay que tomar en cuenta que esto es muy importante porque incluso en la actualidad el CIE 10, o bueno, ahora el CIE 11 todavía toma el TDAH como trastorno hipercinético, uno de los trastornos hipercinéticos de la infancia. Entonces, ya en 1932, estos personajes, Polon y Kramer, empezaron a denominar este trastorno, ¿no? De acuerdo con estas descripciones, ellos ya empezaban a dar una idea de que los niños con TDAH eran niños que no podían estar quietos, que corrían, que trepaban, que subían, bajaban y obviamente presentaban claras señales de dificultades en la inquietud y como también mucho displacer cuando no se les permitía poder liberar estos impulsos motores, ¿no? Entonces ellos empezaron a tomar como característica fundamental que la actividad motora de estos niños, ¿no? Era con una carencia de propósito, ¿no? Que estas inquietud motora, estos movimientos usualmente no eran unos movimientos que tenían un propósito o una finalidad. Sin embargo, estos niños se continuaban moviendo sin motivo o sin razón alguna, ¿no? Entonces, al empezar a ver el incremento, ¿no? En los movimientos, cierta excitabilidad emocional, ¿no? Con tendencia a ciertos ataques de ira, con tendencia a la agresividad o incluso ciertos ataques de llantos, empezaron obviamente ya a tocar toda esta sintomatología basado en este trastorno, ¿sí? Años después, Charles Bradley empezó ya no solamente a tomar en cuenta la denominación del trastorno, sino que aplicó el primer tratamiento farmacológico para la hiperactividad, ¿no? Como verán, desde 1932 hasta 1937 solo pasaron aproximadamente 5 años y ustedes me dirán, en 5 años lograron hacer una investigación para el tratamiento farmacológico. En realidad, no. No, Charles Bradley era un médico que de forma, podría decirse, muy casual, de forma tal vez muy, no necesariamente buscando aplicar un tratamiento farmacológico para la actividad, observó en su práctica clínica que cuando habían niños con este tipo de dificultades, ¿no? Del trastorno hipercinético de la infancia, empezó a notar que había durante estos exámenes neurológicos que hacía con estos niños, empezó a observar que había ciertos procedimientos, ¿no? Neurológicos que le generaban a estos niños muchos dolores de cabeza. Entonces, él creía que estos dolores de cabeza eran resultado de cierta pérdida de ciertos fluidos a nivel de la médula espinal. Entonces, lo que hizo fue que trató de disminuir estos dolores de cabeza, resultados de los exámenes que hacía para poder hacer, ¿no? Continuar con los exámenes neurológicos y llegar al diagnóstico de estos niños con ciertos tratamientos, ¿no? Como la bencedrina. Y entonces la bencedrina en esos momentos, en 1937, era un estimulante bastante potente que si bien no tenía
tantos efectos sobre el dolor de cabeza, inesperadamente y fortuitamente provocó una mejora conductual en la conducta y en la actividad escolar en estos niños. Entonces, Bradley se quedó bastante sorprendido y empezó a seguir prescribiéndola a niños con esta dificultad, ¿no? Con hiperactividad. Y empezó a observar que este tratamiento era un tratamiento bastante efectivo con estos niños, ¿no? No, obviamente, no se prescribía para la hiperactividad, se prescribía para el dolor de cabeza que generaba otros procedimientos neurológicos en estos niños, pero se observó, ¿no? De manera muy fortuita que empezó a generar todo este mejora, tanto conductual como en los procesos académicos, ¿no? Entonces, a lo largo de sus investigaciones, empezó a aplicarlo con más niños, ¿no? Y la mitad de ellos tuvieron una mejoría, ¿no? Y entonces él se sorprendió mucho acerca del efecto de de este medicamento y em, posteriormente otros médicos empezaron a tomar en cuenta sus escritos, sus investigaciones y empezaron también a aplicar este medicamento para los niños que presentaban estas dificultades, ¿sí? Y obviamente ya posteriormente hubo mucho más investigación. El medicamento que les había comentado era la bencedrina. Es un medicamento que en la actualidad obviamente ya no existe. Obviamente cada medicamento ha tenido un paso donde ha habido muchas más investigaciones. Eh, Cuando continuemos con el curso, vamos a hablar de repente un poquito acerca del tratamiento médico del TDAH, pero en esta breve historia del TDAH esto es algo muy importante porque fue la primera vez en donde ya se encontró la forma de cómo generar un tratamiento farmacológico, ¿sí? Luego, posteriormente, ya en 1968, apareció lo que es la incorporación de este trastorno en el manual de diagnóstico de enfermedades mentales, el DSM-2, ¿no? En ese momento se empezó a hacer un detalle de toda la sintomatología de este diagnóstico y cómo llegar a un adecuado diagnóstico de esta dificultad, ¿no? Y aquí se le puso la nomenclatura de reacción hipercinética de la infancia, ¿no? Entonces, ya en este primer momento, en 1968, empezó a observarse más clínicamente la forma de hacer un diagnóstico en TDAH. Aquí en el diagnóstico, en el DSM-2, empezó a caracterizarse y a detallarse la presencia de la sobreactividad, la infatibilidad, la distraibilidad y el limitado espectro atencional, en especial en niños pequeños, en niños de primera infancia, y además establecía que dicha conducta por lo general disminuía en la adolescencia, ¿no? En ese momento todavía no había todos los estudios, no, más que nada estudios transversales, estudios que nos permitan analizar el TDAH desde la infancia con seguimiento a la adolescencia y principalmente se daba a entender que el TDAH remitía en la adolescencia en 1968, dado que todavía no había esas investigaciones que tenemos en la actualidad, donde se observan que si bien la hipercinética disminuye en la adolescencia, se pasa a un estado más de impulsividad o a un estado caracterizado por déficit atencionales y que se pueden mantener a lo largo de la adultez, ¿no? Pero en ese tiempo se consideraba que era una presencia de sobreactividad, infatibilidad, distraibilidad, principalmente en niños de primera infancia y que en la adolescencia remitía, ¿no? Eso es lo que nos decía el DSM-2. Posteriormente, en 1972,
aparece Virginia Douglas, ¿no? Que es también una médico, ¿no? Que empieza a hacer una investigación basada en sus trabajos con niños de reacción hipercinética de la infancia, ¿no? Y ella publica un artículo que va a cambiar por completo la forma en cómo concebimos el trastorno. Douglas empieza a observar que la reacción hipercinética de la infancia está mucho más allá de los síntomas de la hiperactividad. Si bien lo que acabamos de observar en nuestra breve historia del TDAH es que desde 1932 están tomando el TDAH como un trastorno hipercinético, que implica que los niños con TDAH se mueven mucho, son infatigables, tienen muchas dificultades para controlar sus movimientos, tanto desde 1932, 1937, incluso el manual de diagnóstico en 1968 lo denomina reacción hipercinética, pero Douglas empieza a indicar que no. No, el trastorno en sí no solamente se basa en los síntomas de hiperactividad, ¿no? O en la conducta destructiva observada en estos niños, sino también que está acompañada de importantes déficits cognitivos. Ella ya empieza a observar que no solo hay una afectación en estas áreas, sino también hay afectación en otras áreas cognitivas, ¿no? Que implican el adecuado desarrollo atencional y la inhibición de ciertos impulsos, ¿no? También requiere que el tratamiento con estimulantes, que era el tratamiento que inició Bradley, ¿no? De forma muy fortuita, era el más efectivo, obviamente, en la disminución de ciertos síntomas de la hiperactividad y el control, y que sí empezó ya a hacer un análisis un poquito más cognitivo, ¿no? De esta afección que otros investigadores no habían logrado ejecutar. ¿Sí? Entonces, aquí ya la American Psychiatric Association, la APA, ¿no? Empezó ya a tomar, ¿no? Las investigaciones de Douglas, empezó a tomar muy en cuenta el artículo de ella para poder hacer un cambio, ¿no? En lo que son el diagnóstico de este trastorno, e incluso llegó ya a poder generar un cambio en el nombre, ¿no? Entonces, ya en 1980, en el DSM-3, ya tenemos el renombre o el paso a la terminología que conocemos en la actualidad de trastorno de déficit de la Heidi, ¿te acuerdas el atención, cuaderno ¿sí? gris? Sí. Eh, Recuerden, por favor, de mantener sus audios apagados para poder no distraernos en esta primera sesión. Cualquier duda, cualquier consulta en el paso que les voy a dar, pueden indicar si es que hay alguna otra duda, ¿sí? Entonces, ya sabemos que desde 1980 empezamos con el nombre de trastorno de déficit de la atención, distinguiendo por en primera vez en ese momento una variante con hiperactividad y otra variante sin esta hiperactividad, ¿no? Entonces, ya desde 1980 tenemos la aparición no oficial de este trastorno en base a las investigaciones de Douglas, que pone en manifiesto la presencia no solo de esta variante hiperactiva, sino también de estas otras variantes que se fundamentan en ciertos fallos cognitivos. Y desde ahí empezamos una larga marcha de distintas investigaciones que nos van a poner no a detalle, nos van a actualizar acerca de todas las dificultades presentadas en el TDAH, ¿sí? En estas sesiones lo que vamos a hablar es todas las últimas investigaciones desde 1980 a la actualidad y sobre todo
poniendo en consideración lo más actual, que es el hincapié que tomamos ahora en las funciones ejecutivas. Hace 10 años, cuando yo me gradué de psicología, el TDAH era trabajar atención y era trabajar conducta, no nada más. Pero a lo largo de todos estos años vemos que el TDAH no solamente es trabajar la atención o otras déficits cognitivos, sino ahora se ha tomado mucho hincapié en el trabajo de las funciones ejecutivas como forma de ayudar a estos niños a que en otros periodos de su desarrollo, tanto en la adolescencia como en la adultez, se pueda tener una remisión de este trastorno y que estos niños puedan llevar una vida relativamente normal, ¿sí? Entonces, hasta aquí, si hay alguna duda, si hay alguna consulta, vamos a dejar unos minutitos. Quien desee puede dar la consulta en base o la duda mediante el micrófono o también podrán poner sus dudas mediante el chat. Yo estoy con el chat aquí abierto para poder responder todas sus consultas, ¿sí? Entonces, si alguien tiene una duda, alguna consulta, estamos aquí para escuchar, Doctora, buenas noches. ¿sí? Yo tengo un niño de 10 años con TDAH leve y en las cuales él es muy conversador en el colegio, en la casa, con la familia y es muy hiperactivo. No se cansa. Mm, ¿Cómo ahí podría yo? Ah, con respecto a ello, usualmente lo que suele funcionar a nivel familiar, ¿no? Los niños con TDAH que tienen, siempre van a tener mucha energía, ¿sí? Entonces, usualmente lo ideal para estos niños, algo es canalizar esa energía de forma propositiva, ¿no? Muchas veces hay padres que prefieren llevar a sus niños al parque, para que drenen energía, pero a veces eso no funciona totalmente, ¿no? Porque obviamente los niños tienen mucha más energía. Entonces, una solución que usualmente yo recomiendo mucho a los pacientes que presentan ese diagnóstico es que puedan derivarlo en otras actividades deportivas, por ejemplo, que siempre vayan a hacer un deporte que les agrade, por ejemplo, como suelen tener también los niños con TDAH ciertas dificultades en procesos sensoriales, yo recomiendo mucho la natación, dado que es un deporte que logra generar un agotamiento no solamente físico, sino también a nivel sensorial, ¿no? Pero también pueden ser otros deportes como de repente fútbol, básquet. Lo ideal es que agoten esa energía, que puedan canalizarla de una manera propositiva y obviamente participar en un deporte es siempre algo muy saludable para cualquier persona. Espero haber solucionado su pregunta. Aquí en el chat me Doctora, comentan, Muchas gracias, sí, doctora. un segundito, vamos a responder la pregunta del chat y luego pasamos a las de el audio. Me comentan, los niños con TDAH pueden tomar jarabe galamate. Si no me equivoco, el galamate es hidrocloruro de pirotoxidina, si no me equivoco, y está diagnosticado para personas que tienen ciertos trastornos cognitivos, ¿no? Que tienen problemas de aprendizaje, dificultades de atención. Entonces, es algo que sí se puede prescribir para niños con TDAH, pero siempre, obviamente, tiene que ser brindado por un médico. Si no, no es que yo leí en internet que puedo darle a mi niño con TDAH y se lo doy, no. Siempre tenemos que dar cualquier medicamento, cualquier medicina con previa asistencia médica, porque estos medicamentos tienen una dosis específica de acuerdo a la edad, de acuerdo al peso e incluso de acuerdo a otros factores que los médicos van a valorar. No podemos dar medicamentos si es que el médico no nos lo ha recetado, o sea, hay que tener mucho cuidado.
En el chat también me preguntan, ¿este trastorno se cura o es algo que vivirá siempre en los niños? El TDAH, como acabamos de observar, es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un trastorno que se presenta a lo largo del desarrollo infantil. Y es por ello que no es que el trastorno desaparezca. El trastorno puede remitir, sí. ¿Qué significa remitir? Significa que la sintomatología disminuye y que la persona puede vivir sin la presencia de la sintomatología crítica. Pero como todo trastorno es algo del neurodesarrollo, es algo que va a permanecer dentro de la persona y obviamente un niño o una persona con TDAH en cada periodo de su desarrollo va a tener que tener un breve acompañamiento para poder lidiar con los cambios de ese periodo, ¿no? Hay cambios a nivel infantil, hay cambios a nivel de la adolescencia, hay cambios a nivel de la adultez y obviamente siempre vamos a tener que tener un acompañamiento médico, psicológico o incluso multidisciplinario para poder remitir en todo caso esta sintomatología, ¿sí? Otra preguntita es, ¿cuánto tiempo de horas de colegio puede estar un niño con TDAH? Esto es muy variable. Yo no puedo indicarte si el niño puede estar 1 hora o 2 horas. Siempre es prueba valoración de la institución educativa, ¿sí? Hay instituciones educativas que son especializadas para trabajar con niños con estos trastornos y hay otras que no tienen esta cualidad o esta adaptación. Entonces, dependiendo de ello, ellos van a seleccionar la cantidad de horas en donde pueden manejar al niño con TDAH, pero lo recomendable es que el niño vaya todos los días a su clase para poder adaptarse a las dinámicas de clase. No porque es un niño con TDAH vamos a reducirle en los días de asistencia, no, ellos tienen que asistir sus días normales. La hora sí, obviamente depende de la institución educativa. Hay instituciones que tienen maestras que pueden trabajar con estos niños, hay instituciones que no. Entonces, obviamente ellos tienen que ir ajustando, ¿no?, el tiempo que va a pasar el niño a la forma que ellos tienen de poder ayudarlos a integrarse en clase. Sí, espero haber solucionado esa pregunta. Otra pregunta del chat es, ¿el trastorno no es una enfermedad que se pueda curar? ¿Con las terapias puede regularse? Exactamente. Las terapias nos ayudan a poder generar estrategias en esta persona y poder que más adelante la persona pueda vivir su vida de forma regular, de forma normal, sin que estas sintomatología le pueda afectar. También me comentan, tengo un niño con TDAH, es desafiante, lo ha adquirido por parte de su papá. Quisiera saber si el papá como adulto podría llevar terapia. Sí. Esto es algo que yo he observado a lo largo de estos últimos años. Yo soy neuropsicóloga, y me ha tocado diagnosticar tanto a infantes como a sus padres. Más adelante vamos a ver que el TDAH tiene un componente genético muy marcado. Entonces, yo he derivado a pacientes con TDAH a trabajar con psicoterapeutas que trabajan con adultos, ¿no? Porque obviamente ya un adulto que no ha recibido una intervención temprana va a tener otras comorbilidades, ¿no? Entonces, estas comorbilidades usualmente son dificultades ya de tipo psicológico, ansiedad, depresión o ciertos trastornos de personalidad, ¿no? Entonces hay que trabajar cada uno de ellos de forma específica y me ha tocado derivarlos incluso también a el área de neurología para que puedan iniciar incluso un tratamiento médico, ¿sí? Tenemos algunas otras preguntitas. ¿A partir de qué edad puedes conocer a un niño con TDAH? El diagnóstico oficial se hace a partir de los 5 añitos, pero podemos tener ciertas valoraciones o evaluaciones desde etapas tempranas, desde los 2, 3, 4 años, ya se puede hacer una valoración bastante completa para ver la presencia de cierta sintomatología. El TDAH se clasifica por niveles. Justo ahora vamos a ver ello, no se preocupen. Eh, ¿A qué se refieren cuando diagnostican TDAH y que tiene que llevar su control cada 2 meses? Usualmente los médicos hacen un control
porque si brindan algún medicamento o alguna intervención, ellos tienen que ir valorando cómo va la remisión de esta sintomatología o cómo va el avance de estos niños. Entonces, obviamente, van a dar citas de repente en un tiempo breve para ver cómo va el avance o si no, para generar un cambio en el abordaje tanto medicamentoso o de tratamiento, ¿sí? Luego me comenta, si un padre tiene TDAH, la carga genética es tan fuerte que su hijo también le tenga. Ahora vamos a ver eso también. Es muy probable que si yo como padre tengo TDAH, hay mucha probabilidad que uno de mis hijos nazca con este trastorno. Es algo bastante común que se observa. ¿Qué terapia deben llevar los niños con TDAH de 7 años? Las terapias típicas regulares dependiendo de la afectación, que ahora vamos a ver más adelante. Y un niño con TDAH, ¿cuántos niños debe tener en su salón las clases? Em, Usualmente los niños con TDAH o igual los niños con algún trastorno de desarrollo deben estar en un ambiente con poco alumnado, porque cuando hay mucho alumnado en el aula tienden a tener mayor dispersión, ¿no? Yo lo que recomiendo es que si hay un aula de 10 alumnos o menos, es algo ideal, ¿no? Pero obviamente no podemos esperar que un niño no puede ser un aula tan pequeña, ¿no? Sobre todo en nuestro sector público. Lo ideal es que puedan tener algún acompañamiento, alguna persona o un auxiliar que pueda de repente velar porque estos niños puedan mantenerse prestando atención o manteniendo un grado de guía para ellos, ¿sí? Luego me comentan con qué otros diagnósticos puede ser confundido con el TDAH. El TDAH, al ser un trastorno del neurodesarrollo, puede ser confundido con otros trastornos del neurodesarrollo, como trastornos específicos del aprendizaje, trastorno de espectro autista, como trastornos del movimiento. Entonces, sí, en esta primera parte puede haber una confusión y haber ciertas dificultades. Por eso el diagnóstico oficial se da a partir de los 5 añitos ahí ya se consolida la presencia de cierta sintomatología. Luego dice, mi papá tiene TDAH y no puede dejar de trabajar o hacer alguna actividad para distraerse. Igual, como lo que recomiendo con los niños, lo ideal es que puedan derivar todo o canalizar esa energía en alguna actividad propositiva, puede ser alguna actividad deportiva que pueda ayudarlo a drenar esa energía o de repente a disminuir todas estas dificultades, sobre todo de sobrecarga mental, que van a ayudar a generar tal vez esta dinámica de mayor concentración y dreno de ciertas dificultades no motoras o incluso mentales. Luego me comentan, ¿no se escucha? ¿No me están escuchando? Sí se Sí, mira. escucha. Yo sí lo Ah, escucho, doctora. perfecto, muchas gracias. Luego me comenta, buenas noches, ¿cómo puedo ayudar a mi niño de 8 años que tiene TDAH moderado en el colegio? Eh, Cuando es ya un TDAH moderado, lo ideal es, bueno, en base a mi experiencia, es que puede iniciar un tratamiento médico, ¿no? Cuando es un TDAH moderado, yo sí recomiendo derivación en neuropediatría para iniciar un tratamiento médico, dado que obviamente hay mucha afectación en alguno u otro dominio del TDAH y posteriormente cómo ayudarlos en clase para el colegio. Lo ideal es ayudarlos a planificar, ayudarlos a organizarse, ayudarlos mediante la instauración de rutinas. Un niño con TDAH con rutinas va a ser un niño con mucha más predisposición para llevar una clase adecuada, una clase que va a ayudarlos a poder llevar satisfactoriamente su proceso académico, estudiantil. ¿No? Un niño sin organización, sin planificación, que es lo que suele pasar en el TDAH, dificultades en planificar, no van a poder acoplarse a esta dinámica escolar, ¿no? Entonces, lo ideal es mucha rutina, mucha preparación, organización, ¿no? Ayudarlos a que ellos mismos preparen su mochila, ayudarles a plantear horarios de repaso para las clases, ayudarlos a
poder incluso a que ellos gradúen el tiempo que le dan a hacer ciertas actividades. Eso va a ser un plus para poder ayudarlos a poder cumplir sus actividades académicas. ¿Cómo saber si tengo TDAH? Ahora vamos a visualizarlo. Vamos a visualizarlo ahora, dentro de poco. ¿Quiénes diagnostican el TDAH? Lo ideal es primero pasar con el neuropediatra y el neuropediatra los va a derivar a una evaluación neuropsicológica y en base a lo presentado en la evaluación neuropsicológica, el neuropediatra junto con otras pruebas médicas que el neuropediatra va a solicitar, como el encefalograma o algunos potenciales evocados o potenciales incluso auditivos, va a tomar la decisión de la presencia de estos rasgos, ¿sí? Entonces es una valoración en conjunto. El neuropsicólogo va a hacer el detalle de toda la valoración cognitiva para poder visualizar las dificultades presentadas en este niño y el neurólogo o el neuropediatra va a delimitar, ¿no?, la presencia y el grado. Me comenta, en el caso de los adultos, el diagnóstico lo realiza un neurólogo, un psiquiatra. En adultos, el neurólogo o el psiquiatra, ambos son los médicos capacitados para dar el diagnóstico, pero igual va a solicitar siempre o una evaluación neuropsicológica o una valoración psicológica porque tenemos que delimitar la presencia de algún otro trastorno comórbido, ¿sí? Porque, como les comentaba, las personas adultas pueden tener alguna comorbilidad y es los que necesitamos aprender, ¿sí? Sí, a veces pueden pedir algunas resonancias, tomografías, pero obviamente depende mucho de lo que se le vaya a valorar a la persona en consulta, ¿no? Y también depende de cada médico, neurólogo, ¿no? Hay algunos que tienen una forma de diagnosticar diferente, hay algunos que inmediatamente dicen, no, necesito la evaluación neuropsicológica, ahí nos van a indicar, es algo relativamente subjetivo. Tengo TEA y TDAH. Mis hijos han heredado uno de cada uno. Es algo que puede pasar. Ya sabemos que ambos trastornos tienen un componente genético. A un niño con TDAH puede ver varias horas la TV o celular. Yo recomiendo que niños con trastornos del neurodesarrollo, lo ideal es menos pantallas, mejor, porque tienden ellos a sobreestimularse demasiado y a un niño regular se sobreestimula mucho con las pantallas. Un niño con dificultades del neurodesarrollo lo va a hacer el triple o el cuatriple, así que si hay menos pantallas es mucho mejor. Puedo retirarlo a la hora del recreo del colegio para que asuste su terapia, le falte ese cambio. No, lo ideal es que poner bastante consideración en la terapia, ¿no? Porque muchas veces hay mamitas que dicen, no, pero él que tiene que aprender, él tiene que ir al colegio a aprender, ¿no? Y a veces dicen, no voy a llevarlo a terapia porque tiene que aprender el colegio. Y yo muchas veces he tenido que decirle, ¿cómo va a aprender si su sintomatología no le permite aprender? Entonces tenemos que tratar la sintomatología para que él pueda aprender. Entonces, por eso se toma en prioridad el tratamiento, porque para poder llegar a ese aprendizaje va a tener que aprender todas esas estrategias que le van a brindar en el tratamiento, ¿sí? Por eso, prioridad el tratamiento. Ya en base a la escuela, eso lo va a aprender mediante refuerzos, mediante de repente tal vez si es que podemos ponerle alguna profesora que pueda venir aparte para que le pueda enseñar, o de repente con clases en vacacionales, él va a poder reforzar lo que de repente no pudo hacer en esa etapa escolar, ¿sí? Luego, hay diferentes manifestaciones del TDAH. Vamos a visualizarlo ahora, cuando terminemos la sesión de preguntas. ¿Qué pasa cuando el niño no presenta todos los indicadores para el TDAH? Justo vamos a verlo ahora, no se preocupe. Me dice, mi niño tiene TDAH y está llevando terapia de lenguaje. ¿Qué pautas se le puede dar a su profesora para su desarrollo? Las pautas principales para los profesores es mucha paciencia. Los niños con TDAH son niños que pueden ser un poquito difíciles al momento del aprendizaje. Segundo, igual como con los padres, organizar las sesiones de aprendizaje, siempre darle autoinstrucciones al niño y asegurarnos que nos las escuchan. Por ejemplo, si yo le digo, Juancito, vamos a pintar. De repente un niño regular esa orden
está muy bien, pero para un niño con TDAH yo tengo que darle autoinstrucciones. Juancito, mira, vamos a pintar y para eso vas a necesitar tus colores, tu hojita, vas a tener que sentarte, coger tu lápiz y pintar primero esta florecita y luego esta florecita y luego terminamos con esta otra florecita. Y luego preguntarle, Juancito, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar. Perfecto. ¿Y qué vas a utilizar para pintar? Colores. ¿Qué más? A mi hojita. Perfecto. ¿Y qué vas a empezar a pintar? La florcita. Y luego, y así, porque vamos a ayudar a estructurar, ¿no? Y a generar una planificación de su actividad para que él pueda ejecutarlo de forma más adecuadamente y no se pierda en el transcurso de la actividad. ¿Sí? Entonces, mucha autoinstrucción y que puedan ellos brindar de sus propias palabras lo que van a hacer para asegurarnos de que ha consolidado la información que acabamos de brindar. ¿Sí? Luego me comenta, un niño con síndrome de Asperger es un niño con TDAH. El síndrome de Asperger es una variante del espectro autista. Un niño con TDAH no es un niño que presenta esta variante autista. El autismo y el TDAH son trastornos del neurodesarrollo completamente diferentes. Pueden existir comorbilidades, existen, pero en todo caso, ya sería la presencia de ambos trastornos. No, el niño, una persona con TDAH no necesariamente va a tener trastorno espectro autista. ¿Cuántas horas se recomienda que permanezca un niño con TDAH en el colegio? Los niños con TDAH pueden tener su jornada escolar normal, pero obviamente, como ya lo estaba indicando, depende mucho de la valoración. ¿Qué tipo de TDAH tiene? ¿Cuáles son las intervenciones? ¿Qué tipo de gravedad? Va a depender también del colegio, si el colegio tiene el personal capacitado para mantener al niño dentro de su horario escolar regular y depende más del colegio que incluso de nosotros como terapeutas o como neuropsicólogos o psicólogos, ¿no? Porque depende de la capacidad del colegio para poder abordar a los niños con TDAH, ¿no? Por nosotros, como neuropsicólogos y psicólogos, querríamos que el niño pueda estar toda su jornada escolar, pero muchas veces el colegio es el que no se da abasto o no tiene la capacidad para poder mantenerlos en toda la hora, ¿no? Por eso a veces reducen los horarios, porque de repente no tienen un personal que pueda estar acompañando a estos niños, ¿sí? Luego dice, mi nieta tiene TDAH grado 1, ya tiene 5 años, pero no le gusta agarrar colores ni lápices. ¿Qué estrategias me recomienda? Yo recomiendo en primer momento, si no le gusta nada de lo que es el proceso del agarre, una derivación al área de terapia ocupacional. A los 5 años que todavía tenga dificultades para agarrar ello, ya me da un poquito de repente hay alguna afección motriz, hay alguna afección en la psicomotricidad. Lo ideal sería que pueda ser valorada por una terapeuta ocupacional para ver qué es lo que está pasando en esa manito. De repente esa manito tiene hipotonía, hipertonía y por eso sea muy difícil poder generar ese agarre. Entonces ellos van a brindarle de repente una intervención o de repente incluso alguna otra dinámica para poder llegar al punto de el proceso. Si no sabemos qué es lo que pasa en esas manitos, no podemos dar una recomendación en específico. Lo ideal es esa valoración para ver qué es lo que sucede con esas manitos, ¿sí? Luego me comentan, mi hijo tiene 7 años y le diagnosticaron TDAH leve. Está tomando Galamate y Articot. ¿Me puede indicar su opinión? Si es TDAH leve y le han prescrito estos medicamentos, debe ser porque tiene alguna sintomatología bastante elevada en cierta área, ¿no? Entonces, como todo, lo que yo recomiendo, no se queden solo con un diagnóstico. Si ustedes sienten que tienen alguna dificultad o que el medicamento no está funcionando con sus niños, tienen toda la libertad de buscar otro profesional para que le dé una segunda opinión. O igual, si ven alguna afectación medicamentosa o algún efecto secundario del medicamento son pequeños, tienen que indicarlo a su médico para que ellos puedan hacer una valoración. Si ven que todo está yendo bien, si ven que el medicamento está funcionando, si ven que el niño está respondiendo bien a este tratamiento,
Entonces podemos continuarlo, pero igual siguiendo las pautas médicas. Si el médico les ha dicho, vengan de aquí 2 meses para ver cómo va el niño, asistan. Me ha tocado casos en donde mamás que han recibido un tratamiento, ¿no?, de un mes, el médico les ha comentado, vengan de aquí a un mes y no se olvidaron y no fueron hasta 3 años. 3 años el niño tomando el mismo medicamento. Entonces el niño ya llegaba, ningún otro medicamento le hacía efecto, el medicamento que tomaba ya no le hacía efecto y la mamá desesperada porque no, mi niño no aprende, no logra adecuarse a la escuela y haciendo la valoración vimos esto y obviamente era volver a empezar de nuevo, llevarlos nuevamente al médico y el médico al igual que yo se escandalizó porque un niño no puede estar tomando 3 años seguidos el mismo medicamento. Sí, hay que tener mucho cuidado con ello y apenas ese mesecito el médico les dice vamos a probar este mes o 2 meses, hacerlo y seguir con la pauta médica. Me comenta todos los TDAHs tienen medicamentos. eh, no necesariamente. Vamos a dejar un ratito las preguntas para culminar, porque sí, ya nos estamos pasando un poquito del tiempo. Vamos a continuar rápidamente. Vamos a hablar acerca de los criterios diagnósticos, ¿sí? Primer criterio, criterio A, que es el criterio que se toma a consideración en un primer momento para hacer el diagnóstico de esta patología, es un patrón de inatención, hiperactividad e impulsividad que interfiere con el funcionamiento del desarrollo, ¿sí? Caracterizado por los síntomas enumerados en 1 y en 2. ¿Qué quiere decir 1? 1 es inatención, 2 hiperactividad e impulsividad. Toda esta sintomatología tiene que estar mínimo 6 o más meses y persisten. ¿Qué quiere decir? Que se mantienen de forma continuada. No puede ser de que un mes se volvió hiperactivo, al siguiente mes ya no, y luego al siguiente mes sí. No, tiene que haber 6 meses con la presencia de estos síntomas. Puede ser en un primer momento a nivel de inatención, fallas en la atención, dificultades para mantener esta atención, el parecer que no está escuchando, no seguir instrucciones, problemas para organizar tareas, le disgusta o se resiste a hacer tareas muy complicadas o que requieren mucha atención, perder las cosas, distraerse con facilidad y en segundos, olvidarse sus actividades diarias, eso en la inatención. En la hiperactividad o impulsividad tenemos estos sintomatología, que toquetea, hace ruido con manos, pies, se retuerce en su asiento, se levanta en situaciones donde esperaría que permanezca sentado, corre, trepa, es incapaz de jugar, está actuando como si estuviera dirigido por un motorcito, suele hablar muy en exceso, incluso muy rápido, responde antes que se terminen las preguntas, le cuesta trabajo esperar su turno, interrumpe y se mete con otros niños. Eso a nivel de la hiperactividad. Esto es el criterio A. Se tiene que valorar tanto la presencia de la inatención, que es 1, y de la hiperactividad, que es 2. Luego tenemos el criterio B, que varios de estos síntomas de inatención, hiperactividad impulsiva están presentes antes de los 12 años, ¿no? O sea, se observa esto desde antes de esta edad, ¿no? Debe sí o sí haber la presencia antes de esta edad, porque ya posteriormente de esta edad podemos valorarlo como otro trastorno. Varios de estos síntomas de inatención impulsiva están presentes en 2 o 5 o más espacios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que esto se observa tanto en casa, a nivel escolar, a nivel de socialización, ¿no? No es que solamente en casa sucede o solamente en el colegio sucede, eso no ocurre, tiene que ocurrir en distintos ambientes de socialización. Luego, hay evidencia de que hay una interferencia en la calidad de su funcionamiento social, académico, ocupacional. Eso es algo que también se tiene que valorar sí o sí. La implicancia de la sintomatología en el desarrollo. Y finalmente, estos síntomas no ocurren como la presencia de otros trastornos como esquizofrenia, trastornos psicóticos y no son explicados por otro trastorno mental como trastornos del estado de ánimo, ansiedad, disociativos, desórdenes de la personalidad o intoxicación. ¿Sí? Si se cumplen todos estos criterios, se va a llegar al diagnóstico del TDAH. Hay distintos tipos de presentación. Tenemos los que son predominante inatento,
predominante, hiperactivo impulsivo y la presentación mixta o combinada. ¿Qué es predominante inatento? Los niños con predominancia inatenta son los que tienen la presencia solo de la inatención o principalmente rasgos de inatención. ¿Qué son los predominante hiperactivo impulsivos? Son los niños que tienen predominancia en la hiperactividad y en la impulsividad. ¿Y qué son los niños combinados o mixtos? Son los niños que presentan sintomatología tanto de inatención como de hiperactividad e impulsividad. En la evaluación neuropsicológica que se hace a estos niños, se va a definir cuál es la presentación del TDAH, ¿sí? Y luego tenemos la clasificación según la severidad. Tenemos niños que son TDAH leves, en donde presentan sintomatología diversa, pero que no hay con tanto impedimento a nivel del funcionamiento social u ocupacional. Luego tenemos los niños con TDAH moderado, en donde ya sí hay un deterioro funcional que está entre leve a moderado, leve en algunas áreas, severo en otras, y ya tenemos la sintomatología severa, en donde toda la sintomatología ya en sí es el deterioro es muy marcado. No solamente es en ciertos ámbitos, sino todos los ámbitos tienen una sintomatología muy acuciada, muy aguda, ¿sí? Y eso es la severidad. Vamos a hablar un poquito acerca de los diagnósticos del CIE-10. El CIE-10 no es igual que el DSM-5. En el CIE-10 tenemos clasificado este trastorno como dentro de los trastornos del comportamiento y de las emociones en comienzo habitual de la infancia y en la adolescencia. Está en el apartado de trastornos hipercinéticos con el nombre de trastorno de la actividad y la atención, ¿sí? Hasta el CIE-10 no se consideraba la presentación predominantemente inatenta. Ahora ya en el CIE-11 han considerado tanto la presentación predominantemente inatenta como la presentación predominantemente hiperactiva y la presentación mixta. La diferencia entre el DSM-5 y el CIE-11 es que está en las pautas de diagnóstico. El CIE-11 suele ser un poquito más restrictivo al exigir al menos 6 síntomas de inatención, 3 de hiperactividad y 1 de impulsividad para poder catalogar a un niño como trastorno de la actividad y la atención. Esto hay que tener mucho en cuenta porque diversos médicos pueden utilizar tanto el DSM-5, el CIE-10 u 11, pueden tomar, o incluso los neuropsicólogos también pueden tomar uno u otro. Si van a una institución de salud o MINSA, va a tomar siempre los criterios del CIE-10 o CIE-11, si es que ya se han logrado hacer una actualización, pero hay que tener muy en cuenta ambos, tanto el DSM-5 como el CIE-11 para tomar en cuenta la presencia de este trastorno. Luego tenemos un poquito la prevalencia. Con respecto a la prevalencia, el DSM-5 nos habla de que hay una prevalencia mundial del 5% de niños diagnosticados con TDAH en población regular y de un 2.5% de adultos a nivel global. ¿Qué quiere decir esto? Que es una enfermedad que se puede mantener hasta la adultez. Es algo muy común que niños que no hayan tenido un diagnóstico en la infancia logren tener un diagnóstico en la adultez porque ya se empiezan a observar todas estas dificultades. En el 2020 hablamos de la prevalencia en adultos en torno de un 3 a 4%. En el 2021 hablamos de una mayor prevalencia en hombres, alrededor del 10%, a diferencia del 5% en las mujeres. O sea, hay más probabilidad que un hombre tenga TDAH a que una mujer lo tenga. El 31 o 71 de estos casos han sido diagnosticados en la infancia, tienen una presentación siempre infantil, pero que el 15% de todos estos casos se mostrarán incapacitantes en la edad adulta. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a trasladar o se va a mantener hasta la edad adulta, ¿no? Obviamente ya los adultos no tienen esta misma dificultad de hiperactividad, el trastorno migra o podría decirse deriva en otras presentaciones como más dificultades atencionales o más dificultades de impulsividad, ¿no? En los adultos lo que se observa primordialmente es dificultades para poder mantenerse haciendo ciertas actividades y dificultades para inhibir o controlar ciertas conductas, ¿no? Suelen ser personas que suelen tener ciertos también incluso problemas emocionales o algún trastorno comórbido que puede ser la ansiedad,
¿no? Puede ser la depresión u otro trastorno de la personalidad. La comorbilidad con otros trastornos, que esto es justo lo que llevamos a hablar. La comorbilidad típica es con los trastornos de aprendizaje, tienen mayor predisposición debido a las fallas atencionales o en la hiperactividad e impulsividad. Trastornos de la ansiedad es algo muy común. Las personas ya adultas pueden tener trastornos de ansiedad generalizada, de pánico, agorafobia, fobia específica, ansiedad social, que es la dificultad para poder comunicarse con los demás, y trastorno por ansiedad por separación. También otra comorbilidad típica son trastornos depresivos, algo que suele pasar y es algo común porque obviamente los factores emocionales hacen mucha marca en estos niños. Y otra comorbilidad típica es con el trastorno de espectro autista, en donde se observan que hay una prevalencia entre el 53 y 56%, ¿no? Y como ya les comentaba, cuando son muy pequeños es muy complicado hacer una diferenciación en el TDAH, en el TEA tienen presentaciones similares, pero ya obviamente a partir de los 5 años ya se mantiene y se observan, ¿no?, las dificultades que se observan en cada uno de estos trastornos por separado, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito acerca de ciertas pruebas de cribado. En el curso, a lo largo del curso que vamos a llevar, vamos a aprender cada una de estas pruebitas. Tenemos la escala de valoración Vanderlei, tanto para padres como para docentes, las escalas Conners para padres y profesores, la escala para la evaluación del trastorno por déficit de atención hiperactividad LEDA, la escala de Magallanes de la evaluación del TDAH, y tenemos el TDAH-5. Vamos a aprender cada una de estas, cómo se califica, cómo se puede aplicar y también cómo hacer un informe de estas pruebitas. Entonces, eso es lo que vamos a ver a lo largo de este curso, ¿sí? Entonces, esta era la pequeña presentación que les tenía para el día de hoy. Y ahora sí, vamos a continuar con las preguntitas, ¿sí? ¿Me podría detallar por qué es importante pasar por un neuropediatra? Porque los médicos son los que generan el diagnóstico. Nosotros como neuropsicólogos damos un acercamiento al diagnóstico, damos de repente o ayudamos al diagnóstico, pero nosotros no podemos hacer el diagnóstico oficial porque nosotros no somos médicos. Nosotros somos psicólogos con una especialidad en neuropsicología que nos permite hacer una valoración acerca de la presentación o las alteraciones cognitivas de nuestros pacientes, pero quien llega al diagnóstico es el médico porque él tiene obviamente la capacidad de poder brindar este tratamiento médico si es que se requiere, ¿sí? Nosotros solo podemos recomendar los tratamientos típicos conductuales, psicológicos o incluso otros tratamientos o derivaciones con otros profesionales. Luego me comentan eh, en el aula, cuando hacen una evaluación de entrada en los niños con TDAH, tienen que hacerlo bien por la observación. Lo ideal es que sí, lo ideal es que los psicólogos escolares puedan valorar, e incluso conozco varias psicólogas escolares del curso que tenemos en la actualidad que estamos llevando, que me comentan que sí, ahora con todas las herramientas que ellas tienen, pueden derivar, no pueden solicitar una evaluación un poquito más exhaustiva o incluso derivar directamente con los neuropediatras para iniciar el proceso del diagnóstico. Luego me comenta, el neuropediatra puede ver si hay alguna comorbilidad. Usualmente lo suele derivar al neuropsicólogo para poder hacer la valoración. Es nuestro trabajo poder aplicar toda nuestra batería de pruebas para poder llegar a brindar cierta presencia de ciertos antecedentes y corroborar, ¿no?, la presencia de alguna patología, ¿no?, o comórbida entre estos niños o en los adultos. Luego, mi niño tiene 7 años y solo en una sesión de casi 15 minutos lo observó la psiquiatra y me dijo que tiene TDAH, lo ha medicado, no sabe su peso ni talla y me dio una dosis de pastilla. Como les comento, si no se sienten segura con algún profesional, lo ideal es buscar una segunda opinión. Me ha tocado a mí decirles a varios padres, búsquense una segunda opinión, otro neuropediatra, otro psiquiatra, ¿no? Lo ideal es siempre tener varios profesionales que puedan valorar el caso, porque hay profesionales que pueden tener más actualizaciones, hay otros profesionales que tal vez no logran visualizar adecuadamente
o en muchos casos no tienen esa facilidad para poder hacer un trabajo detallado. Sí, es verdad, a veces hay profesionales que no tienen esa capacidad, por eso yo siempre recomiendo vayan a 2, 3 doctores y los tres les dicen lo mismo, entonces ahí ya vamos a llegar a un consenso, pero lo ideal es buscar una segunda opinión. Luego, el apoyo de la maestra sombra, eso es fundamental, sobre todo en niños que tienen una alteración bastante moderada, severa, ¿no? En sus esferas académicas. ¿Es válido para la jornada escolar? Sí, la maestra sombra es una profesional encargada de ayudar al niño a acoplarse a nivel escolar. Mucho del trabajo, Laura, va a requerir un modelado conductual. He visto resultados en compañeros, en la familia, sí. A lo largo del curso vamos a ver técnicas de intervención, tanto a nivel familiar, escolar, como en sesiones de terapéuticas, y es crucial la interrelación en todas esas esferas, ¿no? El terapeuta, la mamá y la profesora tienen que estar en contacto, se tienen que hablar, comunicarse, tienen que ser mejores amigas, porque lo ideal es que todos estemos juntos para poder ayudar a ese niño, todos, tanto padres, tanto profesores y los terapeutas. Nosotros somos encantados de poder estar con los padres y con los profesores. A mí me ha tocado capacitar a los profesores de mis niños que llevo en terapia, porque muchas veces los profesores me decían, no sé qué puedo hacer, y yo, vamos a hacer un Zoom y yo te explico lo que vas a hacer, y es así, tenemos que hacerlo porque queremos que nuestros niños puedan tener un desarrollo relativamente regular. Eh, Tengo un niño con TEA, no habla mucho, pero grita cuando le quitamos algo. Esta clase es más para niños con TDAH. Los niños con TEA tienen un diagnóstico, una sintomatología totalmente diferente, pero lo ideal en un niño con TEA es tratar de hacerle su tratamiento, lo que implica poder hacer un diagnóstico y poder llevarlo a sus sesiones de intervención, ¿no? Lo ideal también con los niños con TEA, al igual los niños con TDAH, son rutinas, no establecimiento de pautas conductuales, ayudarlos a que ellos puedan establecer ciertas conductas, ¿no? Por ejemplo, lo que funciona mucho con los niños TEA son los pictogramas. Usted busca en internet Arasac, lo voy a poner aquí en el chat, Arasac, que es una página en donde le brindan muchos pictogramas que pueden ayudarla para su niño TEA. Allí va a encontrar pictogramas incluso desde para ir al baño hasta para poder comer una comida. Le va a ayudar muchísimo. Luego me comentan eh, ¿cómo ayuda el arteterapia al TDAH? El arteterapia, como toda terapia, va a ayudar obviamente a regular algunos procesos de impulsividad, va a ayudar a mantenerlos más concentrados, pero lo ideal es que también lleven las otras terapias que se le han recomendado, ¿no? Usualmente a los niños con TDAH se les recomiendan ciertas terapias conductuales, ciertas terapias de funciones cognitivas y posteriormente también ciertas terapias emocionales, ¿sí? Luego me indican aquí, eh, por favor, cómo se formó con neuropsicóloga. Como neuropsicóloga, para poder formarte como neuropsicóloga, tienes que llevar una segunda especialidad, ¿no? En Arequipa, no sé, creo que hay una universidad católica, la Pontificia Universidad Católica, es una universidad de Arequipa que también tiene una formación en neuropsicología, es una especialización en donde van obviamente, a formarte en la aplicación de las pruebas y demás para poder llegar a poder hacer diagnósticos y como también intervenciones terapéuticas, ¿sí? Luego me comentan cómo se comunican conmigo. Se comunican todo mediante la plataforma de SPED, la plataforma de los cursos. Ellos van a hacerme llegar toda la información, no se preocupen. Mi hijito de 2 años, cuando se le quita algo, grita y tira las cosas y cierra los ojos. ¿Qué me recomienda? Aquí es intervención conductual. Le recomendaría que pueda usted trabajar
alguna terapia de modificación de conducta para padres, ¿no? Debe pasar con la especialista. El especialista obviamente le va a orientar en técnicas conductuales como la presencia de la extinción para poder ayudar a extinguir esta conducta que usted no desea. También técnicas como el tiempo fuera, técnicas como también la sobrecorrección, técnicas como la dinámica de la implantación de la economía de fichas, que son técnicas que van a ayudarle para poder ayudar a que todas estas conductitas no deseables puedan ser pasadas a conductas positivas y ayudar al niño a regular todos estos procesos conductuales. Me comenta, mi alumno siempre prefiere las vacaciones, no quiere escribir, ya se cansó, quiere ir a su casa, cuando se cansó de todos, terminaron el llore y grita, no acabé, todos terminaron. Es un niño muy emocional. A los niños que tienen estas dificultades, lo ideal es trabajar procesos emocionales, ayudarlo a que le identifique sus emociones, darle estas autoinstrucciones, ¿no? Ayudarlo a que él se dé cuenta que los niños con TDAH no gestionan el tiempo, tienen dificultades para gestionar su tiempo. Una actividad le puede tomar mucho tiempo y en otro momento hacer la actividad súper rápido, no gestionar con el tiempo. Entonces hay que ayudarlos a gestionar el tiempo. Lo ideal es que lo pueda sentar cerca de usted, si usted es docente, para que pueda estar guiándole, echándole un ojito, dándole algunas indicaciones y acompañándolo, porque eso obviamente va a ayudar a que él se sienta más seguro y también obviamente va a ayudarla a usted a regular todas esas dificultades atencionales o de hiperactividad. Siempre hay que medicarlos, no necesariamente todo requiere obviamente una previa evaluación. Hay niños que no necesitan el inicio del tratamiento médico, pero hay otros que sí lo necesitan. Obviamente depende mucho de la presentación del trastorno, ¿no? Si es un trastorno que está afectando varias esferas ya de forma moderada, yo sí recomendaría inicio de tratamiento médico. Si es un niño que es un TDAH leve, que se puede manejar con terapias conductuales, con terapias emocionales, terapias de funciones cognitivas, todo perfecto. Me comentan, buenas noches, quisiera saber si la alimentación influye en el TDAH. En realidad, la alimentación sí influye. Lo ideal es que los niños con TDAH tengan una alimentación lo más saludable posible, con pocas cosas artificiales, porque usualmente esto suele activar un poco la hiperactividad. Menos azúcares, menos gluten, sería lo ideal. Una alimentación basada en cosas saludables, muchas verduras y deporte. El deporte es algo que ayuda mucho a drenar la energía. Luego me comenta, podríamos decir en 6 meses que tiene TDAH, no, en 6 meses es una edad, es un niño muy pequeño para valorarlo con TDAH. Lo que sí podríamos diagnosticar es la presencia de alteraciones en la integración sensorial y esto obviamente va a ser tratado con un terapeuta ocupacional o con un terapeuta que ha llevado una especialización en integración sensorial. En Perú hay bastantes, muy pocos, pero si logramos encontrar a alguno, nos va a ayudar muchísimo, sobre todo en niños con 6 meses que presentan estas alteraciones sensoriales. ¿Qué más me comentan? ¿Qué me aconsejan? No veo la preguntita. ¿Cómo ayuda la arteterapia al TDAH? Ya le había comentado que como toda terapia va a ayudar, ¿no?, a regular y adaptar, ¿no? Los niños con TDAH son muy creativos, la arteterapia va a poder gestionar toda esa creatividad, pero lo ideal siempre es mantener en consideración estas otras terapias, ¿no?, que obviamente también tiene que llevarlas. El manejo de los impulsos es mejorado con terapia, ¿con qué intensidad? Esto depende mucho. Lo ideal es poder trabajar la frecuencia que nos recomienda el profesional. Si el profesional me recomienda 3 veces por semana, yo tengo que asistir a esas 3 veces por semana. Si el profesional me dice, no, solamente con una sesión a la semana nos basta, vamos a tomar lo que la profesional que va a intervenir, ¿no? Yo recomiendo, lo ideal es que el niño, mientras más intervenciones terapéuticas, va a estar mucho más preparado, pero estas intervenciones tienen que estar gestionadas dependiendo
presencia del diagnóstico, ¿no? Si es un niño con mucha impulsividad, obviamente voy a trabajar primero áreas conductuales y de hiperactividad y de inhibición, incluso terapia ocupacional, ¿no? Pero si veo que de repente el niño es más inatención, voy a trabajar obviamente terapias más asociadas a la gestión de la atención y de repente gestión emocional, ¿sí? Luego me comentan, muchas gracias, excelente. Las vacunas tienen que ver con el TDAH. En realidad no hay investigaciones que mencionen la presencia de las vacunas, no hay, así que puede ser un mito. El TDAH puede ser poco evidente durante la infancia, en realidad no, en la infancia es donde se observa más el TDAH. Si hay una presentación más tardía, pasada los 12 años, puede ser otro trastorno. He escuchado sobre la limpieza de metales. Sí, usualmente esto es una terapia nueva que se está hablando mucho. Se da más para los niños con TEA, que es una terapia de liberación de sustancias tóxicas del organismo. A algunas personas les ha funcionado, a otras personas no. Es todavía una terapia muy reciente. Tómelo con pinzas. No sé, de repente valórenlo con su profesional que sigue su caso, es algo muy preciso. Si el profesional que va a valorar su caso les recomienda ello, pueden hacerlo. Me dice el neuropediatra, lo observó a mi niño, lo derivó al psicólogo, lo evaluó y ha sido con TDAH con retardo mental leve. Mi niño tiene 10 años, lo puso en el colegio, no le prestan atención, lo dejan jugar en el patio, le hacen bullying, tiene dificultad propia, no le gusta escribir, se frustra, lo retiro. Yo le recomiendo que si tiene un niño con retardo, ya con la presencia de alguna afectación, ¿no? Del aprendizaje, que pueda ir a un colegio que puedan manejar ese tipo de diagnósticos, ¿no? Porque muchas veces los colegios regulares no saben manejar este tipo de sintomatología. Yo sí le recomendaría que pueda llevarlo a un colegio que puedan manejar su condición y que puedan trabajar al ritmo del pequeño, ¿no? Hay varias instituciones, por ejemplo, hay colegios que solo trabajan con niños con alteraciones del neurodesarrollo o hay, eh, hay colegios que trabajan solamente con con niños que tienen alguna alteración, ¿no? A nivel de su coeficiente intelectual. Entonces, buscar este tipo de escuelas porque el niño va a estar mucho más a gusto, va a tener una adaptación curricular mucho más acorde a su dinámica. Sí, creo que ya me están cortando el tiempo. Eh, el día de mañana vamos a continuar con todas las preguntitas. Ya guarden todas estas preguntitas que han quedado de pendientes para el día de mañana. El día de mañana vamos a continuar con la siguiente parte, que es el neurodesarrollo en los niños con TDAH. Ya nos hemos excedido un poquito de tiempo. Entonces, ahí todas las dudas que han quedado pendientes el día de hoy, las vamos a ver el día de mañana para poder ayudarlos y también que puedan ver todo lo que vamos a ver en este curso de 8 meses. Sí, doy pase Muchas al gracias, presentador. Magíster. Muchas gracias. Mañana estaremos continuando con la segunda clase. Hoy día ha sido un primer día que hemos tocado lo que son los conceptos de TDAH. Mañana, posterior a eso, estaremos brindando las consultas por medio del chat o por medio del audio sobre las estrategias de intervención de TDAH y el neurodesarrollo. Posterior a eso, cualquier consulta sobre su certificado o el material de estudio se pueden contactar de manera interna conmigo. Muchas gracias, Magíster, por su primera clase de hoy. Ha sido una clase excelente donde hemos aprendido mucho todos y que la finalidad de todos nosotros es mejorar un mundo inclusivo, ¿no? Entonces, muchas gracias, que tengan buenas noches y estamos nos viendo el día de mañana. Hasta luego. Muy buenas noches, hasta luego, cuídense. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, gracias. Hasta luego, gracias. Hace mucho, mamá. Sí, ¿Enojado? sí. Muchas ¿Por gracias. qué? ¿Por qué Mañana ahora nos enojado? conectamos, por favor. ¿Por qué? Muchas gracias. Mañana, ¿a qué hora nos Mamá. tendríamos que conectar?
Mañana a la misma hora, a las 8 de la noche, estaré compartiendo el link por medio del WhatsApp. Cualquier consulta o duda que tengan, se pueden contactar conmigo de manera interna, por favor. Muchas gracias. A usted, hasta luego. Hasta luego.